Según las creencias musulmanas, los versos del Corán fueron revelados por Dios al profeta Mahoma en el siglo VII. Dichas revelaciones dieron pie a una nueva religión y propiciaron la aparición de varios poderosos imperios. El Corán fue como una especie de motor que puso en marcha de forma espectacular una serie de energías intelectuales y religiosas presentes en la cultura y la sociedad de la época. La llamada época dorada del Islam se prolongó durante cientos de años. Sin embargo, en el siglo XV el declive ya había comenzado. A nivel interno, los recursos de los distintos imperios musulmanes comenzaban a agotarse, por lo que empezaron a competir entre ellos por territorios e influencia. Según algunos expertos, los conflictos internos se debieron en parte a un alejamiento de los mandamientos del Corán en cuanto a la búsqueda del conocimiento o ilm, para dedicarse en su lugar a la búsqueda de poder. La decadencia comienza en los siglos XV y XVI, cuando deja de valorarse el ilm o conocimiento. Entonces surgen las luchas entre los distintos imperios musulmanes y aparece la tiranía y la opresión, y el estudioso sufre una marginación cada vez mayor. De igual importancia para el declive de estos imperios fue el papel de las fuerzas externas, sobre todo el creciente poder de la Europa cristiana. El último gran imperio musulmán fue el otomano. El Imperio Otomano, cuyo centro se encuentra en Turquía, empieza a crecer en el siglo XV y se extiende hasta llegar a las puertas de Viena. Allí, en 1683, los ejércitos europeos detienen de forma decisiva el avance musulmán. Más de 200.000 soldados combaten durante 2 meses ante los muros de la ciudad. Finalmente, el ejército otomano es derrotado. Desde este momento, la influencia musulmana va perdiendo terreno ante las potencias europeas. Ya no existe una autoridad política central, por lo que se van extendiendo a lo largo del mundo musulmán distintas interpretaciones del Islam. Ante esta situación surge un movimiento que pretende que el Islam recupere su pasado esplendor a través de una lectura literal del Corán. A mediados del siglo XVIII vive en el Imperio Otomano, en plena decadencia, en lo que hoy es Arabia Saudí, un intelectual llamado Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Llega a la conclusión de que los musulmanes se han alejado de las enseñanzas del Corán y se declara partidario de volver a los elementos fundamentales de su religión. Consideraba que la sociedad se estaba corrompiendo y, como en todo, por así decirlo, buen evangelista, la idea es que si uno se corrompe es porque se está apartando de la verdadera religión, así que es necesario volver a ella. En el caso de Wahhab, esto implica regresar al Corán y al ejemplo del profeta. Wahhab cree que debería prohibirse toda interpretación no ortodoxa del Corán. Defiende cosas como la lapidación de los adúlteros, la amputación de las manos a los ladrones, normas que se encuentran en el libro sagrado pero que no se aplican en todos los casos. Los que interpretan el Corán de forma literal no se dan cuenta de que fue escrito al comienzo de la época medieval o al final de la antigüedad. Una cosa es que estas normas aparezcan en el Corán y otra muy distinta es aplicarlas. La rígida interpretación del Corán de Wahhab podría no haber trascendido, de no haber sido por un fatídico encuentro. En 1744, durante un viaje por la península arábiga, Wahhab conoce a un líder local llamado Muhammad ibn Saud. Saud es un ambicioso líder que pretende unificar toda Arabia. Tiene la impresión de que las enseñanzas integristas de Wahhab le permitirán emplear tanto una espada de acero como una de fe para dominar la península. Firmaron un pacto que estipulaba que uno sería el líder religioso y el otro sería el líder político, y entre ambos se harían con toda la península. Después de casi 2 siglos, en 1924, los descendientes de Saud conquistaron finalmente Arabia, haciéndose con el control de las ciudades más sagradas del Islam, la Meca y Medina. 8 años más tarde se fundó el Estado moderno de Arabia Saudí. Las severas doctrinas del wahabismo se convirtieron en las leyes del reino.
No obstante, Wahhab no fue el creador de la doctrina integrista de la época contemporánea. Dicha tarea fue asumida por un periodista egipcio que elaboró a partir de las ideas de Wahhab su propia interpretación del Corán, una interpretación basada en la violencia y enormemente polémica. Se llamaba Sayyid Qutb. 1918. El fin de la Primera Guerra Mundial supone la caída final del decadente Imperio Otomano. En Oriente Medio, las potencias coloniales europeas se reparten las tierras árabes, donde establecen regímenes laicos y a menudo opresivos. Ese es el mundo en el que se cría Sayyid Qutb, nacido en Egipto en 1906. En su juventud, Qutb no es un hombre especialmente radical ni religioso. Como periodista y académico, su trabajo lo lleva a los Estados Unidos en 1948. Allí, sorprendido ante lo que considera una sociedad decadente, se radicaliza. Era un hombre laico cuando llegó a los Estados Unidos. Creo que hubo dos cosas que le escandalizaron en ese país. En primer lugar, la segregación y las leyes racistas, que todavía seguían vigentes. En segundo lugar, las mujeres. Se sintió desconcertado ante la libertad de la que gozaban las mujeres. Le sorprendió enormemente. Al volver a Egipto, Qutb se afilió a los Hermanos Musulmanes, una organización política que rechazaba el colonialismo británico y promovía el regreso a una época en la que el Corán constituía la ley. La transformación de Qutb se aceleró cuando en 1954 Nasser, presidente de Egipto, comenzó a perseguir a la hermandad musulmana. Qutb fue arrestado y enviado a prisión. En las oscuras y sádicas prisiones del Egipto de Nasser, donde Qutb sufrió torturas, donde vio cómo torturaban y asesinaban a muchos de sus hermanos musulmanes, la reinterpretación radical del Corán se adueñó de él. Dejó de creer que con la predicación y una buena vida, de acuerdo a la moral musulmana, bastaba para cambiar la sociedad musulmana y árabe. Decidió que era necesaria una revolución. Su interpretación del Islam pasó a ser la visión de un Islam sitiado, de un pueblo musulmán en peligro. Qutb escribió en la cárcel dos de sus obras más importantes, un comentario del Corán y un manifiesto político titulado Señales en el Camino. Al igual que Wahhab, Qutb defiende que el Corán es la única fuente de conocimiento y guía para la vida diaria. Qutb cree que el Islam solo puede salvarse volviendo a, según sus propias palabras, la verdadera fe. Encuentra también en el Corán la justificación de la lucha armada contra aquellos que se interpongan en su camino. Sayyid Qutb cogió las escrituras y destacó aquellos pasajes que hablan de lo que hay que hacer si uno está sitiado, de lo que hay que hacer si se plantea una lucha entre la fe y la falta de fe. Y utilizó los textos para legitimar lo que él hacía. Sus argumentos se basan en que el mundo ha cambiado y que los gobiernos musulmanes ya no defienden al mundo islámico de las incursiones del exterior. Por lo tanto, concluye, cada individuo musulmán ha de cargar con la responsabilidad de la yihad militar sobre sus propios hombros. Los escritos de Qutb despertaron, a lo largo de la década de los 60, el interés de muchos musulmanes de Oriente Medio, que llevaban años sufriendo la opresión colonial. Qutb reforzó la sensación, cada vez más extendida, de que el colonialismo equivalía a una nueva cruzada. Esa ideología sirvió como estímulo, tanto a los musulmanes, por así decirlo, mayoritarios, como para los activistas islámicos, y para un gran abanico de grupos extremistas que han ido apareciendo. Estas ideas nos llevan a Osama Bin Laden y Al-Qaeda. El legado dejado por Wahhab y Qutb a los extremistas haría que muchos, tanto musulmanes como no musulmanes, prestasen una mayor atención al Corán durante las décadas siguientes.
estimulando el debate sobre el auténtico significado de sus misteriosas palabras.